Bueno, haciendo un recordatorio, una reminiscencia, como diría Platón, ¿no? Vamos a considerar a dos autores y vamos a hacer un clip. Vamos a hacer un clip, como quien dice, un antes y después, así como las eras antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, acá también vamos a hacer un clip. Entonces, ¿cuál va a ser ese clip, no? Va a ser el descubrimiento de la forma, ¿no? Y la composición de la cadena del ADN, y antes de esos conocimientos, ¿no? Antes de tener ese conocimiento, antes del conocimiento que nos transmitió Watson y Crick a través de sus investigaciones. Por supuesto que no, ellos redondearon algo que ya venía también trabajando otros investigadores, ¿no? Pero dieron con certeza ya la conclusión de cómo es la estructura del ADN. Es importante eso porque muchos podemos pensar, voy a hacer un poco difuso ahora, que la vida está compuesta por enlaces químicos, un fluir de energía, una palabra que es muy sujeta a dogmas, metabolismos, y esa palabra no me gusta para estudiar el origen de la vida. Me van a disculpar, yo no soy académico y no me gusta porque suena como muy mágica. Evidentemente la vida está conformada por átomos que se enlazan y que van adquiriendo formas, pero fíjense que cuando se empieza a generar vida no es como se podría imaginar, que los átomos se van formando como de manera inteligente, de una manera estamos hablando de química orgánica, ¿no? De una manera ¿cómo explicarles? De una manera direccionada hacia la formación de algo complejo, ¿no? Estos enlaces se producen en los átomos, básicamente no muchos átomos, ¿eh? El hidrógeno se enlaza con carbono, se enlaza también con nitrógeno, con fósforo, ¿entienden? Entonces, las tesis más importantes de hoy en día, estamos en julio de 2017, sugieren que el carbono es el átomo directriz de toda la vida. O sea, sacamos el carbono el átomo de carbono de esto, la vida no puede ser posible, pero es lo mismo, si sacamos el hidrógeno tampoco puede ser posible la vida. Pero se le da un protagonismo importante al carbono porque permite, es como el átomo flexible, el que cede, el que da electrones, el que permite formar cadenas. Ahora, les voy a dar un pantallazo, ¿no? Imagínense ustedes que ciertos enlaces químicos forman cadenas, así como ustedes se lo imaginan, como una cadena de esa que ponen en sus puertas, algo así. Se forman cadenas con ciertas ramificaciones hacia los costados, ¿no? Larguísimas. Entonces, eso ya es curioso, porque uno entiende que los enlaces químicos se apeloten, ¿no? Se formen tiendan a aglutinarse como un panal de abeja. Es así y no es tan así. ¿Por qué? A ver, Ismael, no nos enredes tanto, explícanos mejor.
se forman evidentemente inmensas cadenas muy regulares, muy ordenadas, ¿ok? Pero a posterior, esas cadenas como que tienden a apelotonarse, como quien dice, ovillos de lana, ¿me entiendes? De hilo de lana. Entonces, pero lo que se observa desde una visión no académica, resalto eso, es que se forman polaridades. Entonces, se generan como una especie de imanes. Entonces, una forma, una estructura molecular, una macromolécula, tiende a tener una polaridad que se ensambla con la otra de una determinada forma. Y esos ensambles son lo que va produciendo la parte física de la vida. La parte física de la vida. ¿Ah? ¿Ok? Entonces eso a tenerlo muy en consideración. ¿Ok? A tenerlo muy en consideración. Entonces, volvamos al punto central. ¿Dónde está el clip? Con el descubrimiento de la molécula de ADN, que hoy por hoy se van adjuntando muchísimo conocimiento muy novedoso. Muchísimo, pero muchísimo conocimiento muy, muy novedoso. La importancia del descubrimiento de la cadena de ADN es lo siguiente. No se conoce ninguna forma de vida que no tenga una conjunción con la molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Okay? Por lo tanto, ustedes me pueden decir, hey, Ismael, mira, tuve oportunidad de ir a un laboratorio o estoy estudiando biología y fíjate que tuve acceso a mirar una célula, tuve acceso a mirar un pequeño organismo extraño, qué sé yo, porque la vida está repleta de formas, ¿ah? De formas distintas. Y de supuestas complejidades que nosotros como homínidos tendemos a decir una vida puede ser más evolucionada que la otra. Eso está entre comillas. ¿Ah? Ok. Porque por ejemplo los pares de bases, ¿ah? El genoma del trigo, por ejemplo, es superior al del ser humano, ampliamente. Entonces, no es la acumulación tampoco, no es la acumulación de bases de ADN lo que hace la complejidad. Pareciera que es como la eficiencia, ¿ah? La eficiencia, tal vez lo que la evolución ha permitido que sea más eficiente, ¿eh? Para los fines de adaptación al medio. Ahora, ¿por qué nos fascina el origen de la vida? Porque caramba, cómo a través de un azar, a través de fuerzas físicas, de un entorno cambiante, radiaciones, variaciones de temperatura, reacciones químicas de todo tipo, puede organizarse algo tan perfectible que pueda permitirme a mí, por ejemplo, transmitirles estas especulaciones. A ustedes les puede permitir imaginar y tal vez generar también sus propias ideas, ¿eh? Sus propias conjeturas. ¿Cómo nos permite lo que llamamos conciencia? ¿Cómo es que nos permite tener un interés? ¿Cómo es que se deja de ser objeto a ser un sujeto, a ser una entidad distinta a algo inerte? Ese es el tema, por eso pienso yo que nos fascina el tema del origen de la vida. Y yo soy Ismael Allende González y vamos a tratar estos temas de forma no académica, porque yo no soy académico, y vas a ver
cómo vamos a ir compartiendo y aprendiendo de nuestros grandes investigadores a través de la historia y cómo nosotros mismos vamos a procurar ir ensamblando, ¿sí? Y a través de conjeturas, especulaciones, ir dando luces sobre qué es la vida. ¿Ok? Entonces, ya hemos definido la importancia del descubrimiento de la cadena de la molécula de ADN. Una molécula. ¿Pero qué nos dice Ismael? ¿El ADN no es algo mágico? No, es una molécula. Es una molécula, átomos muy bien ordenaditos, ¿sí? Que forman una cadena larguísima. ¿Ok? Es una simple molécula. Átomos que se han enlazado y que han formado una cadena inmensa. ¿Ah? Pareciera con un átomo directriz, el carbono. Yo no lo tengo muy claro. ¿Ah? No lo tengo muy claro. El carbono, como que fuera el átomo directriz de toda esa cadena. Dicen, si no está el carbono, no habría. Pero si no está el hidrógeno, también no habría esa cadena. Si no está el fósforo, si no está el nitrógeno, si no está el oxígeno. ¿Ok? Bueno, ahora, volvamos al punto, el clip. Ahora, Ismael, háblanos de, bueno, ya nos has dicho que un antes y un después, ¿no? Es el descubrimiento de la molécula de ADN. ¿Cuál es el antes? ¿Ok? Sí, lo vamos a hablar. Antes, un tema muy que amerita que investigues y que procures tú también sacar conclusiones y conjeturas. El virus. Los virus parecía ser la única tentativa de forma de vida, aunque la mayoría de los biólogos dicen no es vida, no tienen la molécula de ADN, tienen ARN. Pero la familia de átomos es similar. ¿Ok? La molécula de ADN es como que es doble, con unos complementarios, ¿no? Ciertas bases se complementan para unirse, otras no. ¿Ok? Pero el virus tiene ARN. ¿Ok? Ácido ribonucleico. Entonces, interesante eso, interesante. Hasta el momento los biólogos nos dicen, la mayoría de los académicos biólogos nos dicen que el virus no es vida. Yo pienso que no es tan así. Que ya si el virus se apartó de la forma inerte, ya posee cierta geometría y puede replicar esa geometría, tiene algo de vida. Tiene una esencia de existencia. Es una opinión personal. Ahora, cortemos acá. Era interesante incorporar ese corolario de información, ¿no? Con respecto al virus. ¿Qué es lo que hay anterior? Pues Ismael, ya córtala, dinos pronto. ¿Qué es lo que hay anterior al descubrimiento de la cadena? Está el pensamiento de Aristóteles, que es muy interesante. Y está el gran químico Oparin. Son dos personas de excepción en comprender la vida. Lógicamente Aristóteles no tenía un microscopio. Y cuando se le lee a Aristóteles sobre estos temas, se le tira un poquito por el lado. Bueno, el tipo era, pueden decir ustedes, el tipo era inteligente, filósofo. Además, el filósofo en la antigua Grecia era responsable de todo el conocimiento, o sea, estaba todo fundido, o sea, en el filósofo. El filósofo tenía que saber todas las ciencias. Entonces Aristóteles hizo una tarea titánica por tratar de incorporar todo el conocimiento en un sistema. Por lo tanto, para Aristóteles, lógicamente, el origen de la vida le debe haber fascinado, le debe haber sorprendido, le debe haber reflexionado mucho sobre eso. Pero tenía su cabecita ocupada en muchas otras cosas más. La política, el hombre, también le preocupaba la acción del hombre en
en la vida, en su mundo social, ¿no? Aristóteles dijo una frase, tal vez no exactamente igual como lo digo ahora, pero el hombre es un ser político, el hombre es un ser con ciudad, algo así, un ser con polis, ¿eh? No solo, decía Aristóteles, solo el hombre no puede estar solo. Solo Dios o un animal puede vivir solo. Entonces, eran las temáticas de Aristóteles. No obstante, dio sus ideas sobre el origen de la vida. Él creía en la generación espontánea. Él decía, bueno, habrá observado sin elementos tecnológicos, sin microscopio, sin poder ver un virus, sin poder ver una bacteria, ¿no? Él observaba que de los lugares húmedos, tal vez pudrosos, salían bichitos, tal vez no muy complejos, como lombrices, qué sé yo. Y bueno, especuló ahí, a grandes rasgos, que la vida era un elemento espontáneo que salía por ejemplo, un ratón salía de sacos podridos por ahí, en una bodega, que se salían ratones. Entonces, dio unas pautas de ese tipo. Pero Aristóteles no se quedó con eso de forma tipo fábula decir eso, sino que también escudriñó cositas muy profundas. Dijo, y lo dice en su libro Opanin, El origen de la vida, también recuerda a Aristóteles, lo menciona, lo renombra. Aristóteles, esencialmente la vida estaba entre lo inerte y la forma. Lo inerte y la forma. Y decía que la vida es la entelequia entre lo inerte y la forma. Curiosamente, Aristóteles tuvo que inventar conceptos para definir las especulaciones, las conjeturas que él quería transmitir, ¿no? Y entelequia, no voy a entrar a enredarlos mucho con lo que es entelequia. Yo les voy a dar un ejemplo y van a comprender lo que es entelequia. Entelequia es lo siguiente: la semilla es entelequia del árbol. Tú, Ismael, no quieres decir que la semilla por fuerza va a ser un árbol. No, se la puede comer un pajarito, qué sé yo, pero su esencia, su razón de ser es ser un árbol. Esa es la entelequia. Interesante concepto de Aristóteles, ¿no? Claro, la semilla podemos molerla, hacer harina, comer trigo, pero la esencia, la entelequia, si la palabra lo dice, lamentablemente hay que decirlo, la entelequia de la semilla es ser un árbol. Entonces, ahora me comprenderás bien cuando dice Aristóteles lo interesante de su pensamiento, de su conjetura, de su especulación. Dijo, la vida es la entelequia de lo inerte a la forma. Qué profundidad tenía Aristóteles. Probablemente Aristóteles, esto del origen de la vida, no era su dolor de cabeza, le preocupaba la sociedad, la moral, ¿eh? Era muy, por ahí, Aristóteles, el hombre, ¿no? La felicidad del hombre, el fin del ser humano, ¿no? Entonces, pero con lo poquito que conjeturó, con lo poquito que pensó, Aristóteles nos deja perplejos. Pero ¿por qué Ismael, si un pensamiento tan antiguo de hace 2500 años atrás, qué sé yo? No, señor, porque resulta que no está tan desenfocado el pensamiento de Aristóteles, no está tan desenfocado. Porque si nosotros miramos la molécula de ADN, entonces ¿cómo es posible que de una cruda realidad de átomos enlazados salga algo tan complejo como somos nosotros, un animalito, una lombriz, etcétera, una planta? Entonces es como que tiene sentido lo que dice Aristóteles. La vida es la entelequia de lo inerte a la forma. Profundo pensamiento, ¿no? Da para pensar muchos siglos más con eso. Y probablemente con posteriores descubrimientos vamos a ir viendo eso. Como un adelantito, ya se nos está metiendo también la informática en el tema del origen de la vida, ¿eh? La informática, como los computadores, Ismael, algo de silicio, un código binario. No. Primero que nada, la informática está
sino ya a paso de ser una ciencia. Entonces es la información, la ciencia de la información, del manejo, de guardar información, de procesarla, etc. Entonces la vida maneja información, no a través como un computador, a través del silicio, ¿no? Donde hay transistores que no dejan pasar la electricidad. Entonces el transistor más pequeñito es de silicio, es como casi un nivel atómico. Son simples circuitos lógicos, ¿no? De si pasa o no pasa la electricidad, y ahí se va programando y caramba, podemos ver hasta una hermosa película en nuestro computador con esos principios tan básicos. Y la vida también tiene esos principios básicos, ¿ok? Pero trabaja a base de 4, no es binario. Trabaja a base de 4 datos de información, ¿ok? Bueno, pasando ahora, para ir terminando el tutorial, pasamos al pensamiento de Oparin. Ya Oparin, lean por favor el libro de Oparin. Yo se los sugiero que lo lean por YouTube. Sí, hay que actualizarse un poco. Métanse a YouTube, bajen el libro El origen de la vida. Hay una voz como robot ridícula, pero esta costumbre no es tan fea. Y la gentileza de ese hombre de escribir todo el libro, caramba, ya. O sea, lo tipió y un robot parece que lo habla, todo eso. Y pueden leerlo, escucharlo, ¿no? Escucharlo de a poco, algún capítulo, uno, otro, un día uno, repasar lo que no entienden y qué sé yo. Entonces, pero básicamente Oparin fue quien se tomó con bastante seriedad el tema de origen de la vida. Entonces Oparin tuvo un pensamiento lógico primario, dijo: la vida, lo sé, soy químico y sé que son enlaces químicos. Sé que existe una química orgánica. Entonces tuvo que tener un paso anterior. Oparin ya estaba al tanto de las teorías de la evolución. Entonces él tenía ya conocimientos de que los animales evolucionaban. Si evolucionaban los animales, pues evolucionar también. Está la posibilidad. Por favor, cuando digo alguna palabra, después no me la tiren encima. Oye, Ismael, tú dijiste que la materia puede evolucionar. No. Tienen que entender un poquito, ¿no? Un poquito de metáfora, ¿no? Bueno, está la posibilidad que la materia también haya evolucionado. ¿Cómo eso? Claro, un átomo se enlaza con otro y puede ir evolucionando hasta llegar, por ejemplo, a una molécula como el ADN, ARN, etc., ¿no? Membrana. La membrana citoplasmática también tiene una forma muy básica y hay algunos debates. Me aparto, me difuso, voy a ponerme difuso un poquito. Hay que hacerlo, es tan complejo, ¿no? Comprender el tema. La membrana tiene gran importancia porque inclusive está la idea de que la membrana pudo haber sido el principio de la vida y no que se generan las macromoléculas del tipo ADN y todo eso, ¿no? Pudo haber sido la membrana el origen de la vida, ¿no? Entonces Oparin empezó a ver eso y concluyó de que podía existir una química prebiótica. Mira qué bonita palabra, prebiótica. Una pequeña química prebiótica. ¿Qué significa eso? Claro, una pequeña química que se evolucionó de átomos, con elementos inertes, se fueron formando, evolucionando un poquito y formaron una vida prebiótica. ¿Ok? Y bueno, ahí Oparin después no se quedó con una especulación o con conjeturas, ¿no? Sino que fue muy profundo para eso. A mí me sorprende el libro de Oparin. Él tenía muy claro los aspectos astronómicos. Él decía, para que un carbono se produzca, él sabía perfectamente que se producía en la estrella, en tales condiciones. Importante eso, muy importante, ¿no? Entonces él tenía muy claro también cómo se producían los elementos, las tesis que hay actuales, que no han cambiado en estos últimos 100 años, más o menos cómo se producen, podrían haberse producido el hidrógeno, el carbono, etcétera, ¿no?
Entonces, y tenía muy claro también las condiciones que tenía la Tierra hace unos 4.000, 5.000 millones de años atrás. Así que él fue el que en poquito vislumbró que la química pudo haber evolucionado un poquito a formar la vida. Y fue respaldado sus pensamientos, sus tesis, con un experimento que hizo Stanley Miller, ¿ya? Que también hizo una cosita bien así como de película, ¿sí? Como cuando se crea el Frankenstein, la fórmula que te transforma en monstruo, todo eso. Hizo una botellita, un matraz, qué sé yo, dijo, acá voy a poner todas estas cosas que más o menos se le ocurrían a los palos, que podían estar en unas condiciones tales hace unos 4.000 millones de años atrás en la Tierra, un calor extremo, rayos ultravioleta, porque no había las radiaciones entraban de forma muy abrupta a la Tierra, había carbono, había esto, y bueno, el resultado de ese experimento es que se formaron cadenas de nucleótidos, ¿no? Que son los ladrillitos más pequeños, por así decirle, que constituyen formar una molécula de ADN, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso fue sorprendente. Para mí no amerita tanto eso. No es prueba concluyente de que la vida, porque eso se formaron ciertas cadenas de moléculas, se concluya de que efectivamente fue así. ¿Entiende usted? Que efectivamente fue así el origen de la vida, ¿no? No, pero fueron datos muy interesantes que respaldaron un poquito las conjeturas, las tesis de Oparin, ¿ok? Que evidentemente podía existir química prebiótica. El punto es, Ismael, sí, yo acá voy a dar la punzada de un no académico porque yo no voy a perder un puesto en la universidad, una cátedra, por decir algo. El punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Si esa química prebiótica se dio de unas condiciones tan fáciles, tan sutiles como lo hizo el experimento de Stanley Miller, que puso acá en un matraz tales químicos, un poco de radiación, y vamos rotando un poquito eso, se crearon reacciones químicas, se formó una cadena de átomos bastante ordenados que constituyen también un pequeño ladrillo de lo que es la molécula de ADN. Entonces, ¿por qué no encontramos vida prebiótica? Eso debería ser constante, por así decirlo. Deberían haber células a medio andar. ¿O no? Debería, ¿o no? Te quedaste pensando, ¿verdad? Claro. ¿Por qué tiene que...? O sea que cuando hablamos del origen de la vida y todos nos espantamos con Dios, porque decimos, no, es que Dios no lo pudo haber creado, eso es un mito religioso, el Homo sapiens es así, le gusta el tema de la religión, para controlar la sociedad, para controlarse el mismo, qué sé yo. Entonces la religión no la mete aquí en el origen de la vida. Ok. Es que pareciera también un concepto religioso, es decir, es que hubo tal año nomás, pues. O sea, hubo un lapso de unos 200.000 años donde se pudo crear la vida, y por qué después no. Es que las condiciones no estaban. Por Dios, no. Debería haber un montón de elementos prebióticos, ¿no? Células a medio camino, tal vez las mitocondrias todavía no integradas en la célula, ¿me entienden ustedes? Después van a entender eso, porque la mitocondria fue como un parásito ahí que se le metió y después fue útil y se formó una unidad celular poderosa. Da para pensar. Y acá donde retomamos, tenemos que ser muy circular a veces en nuestros conceptos. El virus puede ser el comodín. El virus puede decir, eso es prebiótico tal vez. De pronto el virus son elementos prebióticos. Así de simple. Ahí están. Y nosotros tanto que soñamos con eliminar los virus de la enfermedad, son tan útiles. Caramba, pero no quisiera un virus que me matara, ni que te matara a ti, ni un pueblo, pero caramba, son tan útiles para que evolucione la vida.
Se ha sabido que hay virus que se meten hasta el ADN y modifican un poquito algo, y eso permitió tal vez que creciera un poquito esto, lo otro se achicara, que se manifestara esta situación, que las mutaciones sean más acelerativas, por lo tanto se puede evolucionar más rápido, etcétera, etcétera. Los virus son un elemento importante de la vida. Entonces, mi percepción como no académico es que la vida es una convergencia de elementos. Y cuando hablo de elementos, no hablo de elementos de un átomo, sino de factores prebióticos, por así decirlo, ¿no? Una convergencia. Al mismo tiempo, la vida es una afluencia, es un medio, es el planeta Tierra que permite, es su gravedad, es el eje de rotación de la Tierra, es el magnetismo de la Tierra que permite formar entidades prebióticas, tal vez después biológicas, de una forma determinada. Entonces, y la vida también es influencia. ¿Cómo eso? Sí, la vida tiene algo de místico, tiene algo de influencia. Ismael no está hablando de disparate, ¿no? No, sí, señor, la vida tiene influencia, porque tú, imagina algo que hay una isla donde está llena de gatos, y los gatos están bien hambriados, no tienen que comer, o poquito que comer, ¿ok? Y tú estás en otra parte, que no es la isla, un terreno más grande, tienes una plaga de ratones, ¿ok? Entonces, el hombre se civiliza, construye un botecito, pero tú puedes decidir de tomar parte de esa plaga de ratones ya muertos o vivos y tirarlos a esa isla. Esa es la influencia. Tú lo puedes decidir. Y conforme tú dejas o no eso que aparentemente te sobra, y puede ser una plaga, algo dañino para tu comunidad, qué sé yo, etcétera, allá puede dar la existencia, puede dar la no extinción de un ser vivo. A eso voy con la influencia. Y hay tipos de influencia más sutiles. ¿Me entiendes? El lenguaje mismo es influencia. Una influencia poderosa. No solamente el verbal, el gramatical que usamos nosotros, que usan ciertos animales, alguna especie de lenguaje también, el delfín, gestos. Entonces, la vida también es influencia. ¿Ok? Bueno, amigos, se despide de ustedes Salvador Ismael Allende González y continuaremos con los tutoriales sobre el origen de la vida. Y por favor, pongan sus comentarios. Todo esto es sujeto a mucha polémica, pero por favor, los voy a escuchar todos, pero con respeto, fundado un poquito en algo, ¿no? Yo sé que los académicos se me van a tirar encima. Ay, ¿qué sabes tú de las enzimas, la reacción enzimática? ¿Qué sabes tú del neodarwinismo, etcétera, etcétera? No. Deme un argumento bastante simple y que refute tal especulación. Por ahí va la cosa. Bueno, nos vemos.